Quique ya preparado, ¿no? Un aplauso, por favor, para él. Bueno, Quique, me encantaría que te presentaras. Hola, buenos días. A ver, está... ¿Se me oye? Sí. Sí. Hola, buenos días, Jaime. Lo primero, muchas gracias por la gracias invitación. Gracias a ti. Hace años que tuvimos mucha relación y es un placer para mí estar aquí con todos vosotros. A ver, os cuento un poco de mí, aunque queda un poco feo, pero voy a contar un poco de mí. Soy el responsable de experiencia de empleados del grupo Liberty Mutual. Liberty Mutual es una compañía de seguros que es global. Tenemos 45.000 empleados, 35.000 en Estados Unidos, 10.000 fuera de Estados Unidos. Y la responsabilidad de experiencia de empleado o el grupo de experiencia de empleados se creó hace 2 años y medio. Dado la casualidad que yo estaba en Estados Unidos, decir también por adelantado, yo soy una persona un poco rara, tú lo sabes un poco de mi historia, porque trabajé en Liberty 17 años aquí en España, en Liberty Seguros, y los últimos 5 años y medio fue como CEO de la compañía. Me apasionó el cambio cultural que hicimos, me enamoré de la importancia de los empleados en la estrategia de la compañía y a partir de ahí siempre lo llevé conmigo. Me fui a un puesto de negocio a nuestra sede corporativa en Boston, a un puesto de transformación, y 2 años después de estar allí, la responsable de recursos humanos me dijo: oye, quiero crear la práctica de experiencia de empleado, ¿quieres llevarlo tú? Y dije, pues mira, es mi puesto ideal, soñado, es donde creo que mi significado, mi propósito personal se va a llevar más a cabo. O sea, que te estás sintiendo realizado, ¿no?, con lo que haces. Totalmente. Y ahora, que también lo sabes porque lo hemos hablado, estoy haciendo eso, además en remoto, porque después de estar 3 años y medio allí en Estados Unidos, hablando con mi jefa, y después si quieres hablamos un poco del teletrabajo y cómo lo vemos nosotros, bueno, pues decidimos que en nuestro equipo de trabajo lo que íbamos a hacer era vernos una vez al trimestre, durante una semana, en persona, pero el resto del tiempo pues teníamos flexibilidad, con lo cual le dije, oye, ¿te importa que me vuelva a España y me vuelva con mi familia? Y eso fue lo que hice. Me tuve que acostumbrar a los horarios americanos. Hoy estoy haciendo doble sesión porque estoy trabajando por la mañana con vosotros y después trabajaré por la tarde en horario americano, pero mi horario es, empiezo a trabajar 1:30, acabo 9, 9:30, 10, depende del día, y bueno, pues llevo una vida un poquito diferente a la de mucha gente. Queríamos que viniera porque yo creo que hay uno de los retos que queremos tratar con él. Hemos hecho una comparativa que María no ha profundizado para dejarnos, bueno, pues esa parte de la sorpresa. Hemos comparado las Best Workplaces, los resultados de los Best Workplaces en temas de favoritismos versus los Best Workplaces de Estados Unidos. Y la diferencia es significativa. Son 20 puntos por encima en compañías que tienen un 87% de nivel de confianza. Es decir, es muy difícil en España superar los resultados en España, pero es verdad que en Estados Unidos tienen 20 puntos sobre un tema que es clave para la credibilidad y la confianza de las personas, ¿no? Entonces queríamos reservar, porque yo creo que, no tanto porque a lo mejor ellos lo hagan bien, mal o regular, sino para entender un poco, oye, pues, ¿cómo percibes tú el tema de los favoritismos? ¿Qué consideras que es importante después de esa trayectoria, ¿no? Porque es un tema que coleamos en España y que no conseguimos evolucionar, ¿no? Y es un tema complejo, sí. Es un tema complejo, es un tema complejo. Bueno, te diría que hay aspectos, yo creo que hay aspectos culturales que tienen que ver con cómo son las relaciones allí. Déjame que recomiende un libro, claro, para empezar, que es The Culture Map, de Erin Meyer. Cualquier persona que trabaja en ámbitos multiculturales se lo recomiendo, porque yo estuve 1 año en Estados Unidos y yo veía que pasaban cosas raras, y cuando cayó el libro en mis manos y lo leí dije, joder, ahora entiendo lo que me está pasando, porque estoy siendo ineficiente en muchas cosas, y podemos hablar de temas en concreto, ¿no? Pero una de las mayores diferencias culturales entre Estados Unidos y España es que allí la cultura está más orientada a la tarea y aquí está más orientada a la relación. Y eso tiene que ver mucho sobre muchas de las cosas que después ocurren, ¿no? En la orientación a la tarea, muchas de las cosas que estabais comentando también anteriormente, pues allí están, yo creo que están mejor implantadas. El tema de los one-to-ones. Bueno, pues yo tengo semanales
o cada 2 semanas, dependiendo de qué prefiere la persona de mi equipo. Yo les pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que lo hagamos semanal o cada 2 semanas? Check-ins, pues hacemos 3 más las entrevistas de Check-ins son como evaluaciones del desempeño. Sí, es seguimiento de los objetivos que hemos marcado al principio de año y un poco si debemos cambiarlos, si cómo va evolucionando. También hablamos del tema del desarrollo profesional de cada persona. Bueno, no quiero decir que lo hagamos maravillosamente porque también tenemos muchas oportunidades de mejora, pero digamos que todos esos procesos están como muy bien estructurados y lo tenemos bien organizado. ¿Y en qué grado se cumplen? ¿No? Porque siempre eso es un reto de muchas compañías con las que interactuamos, siempre nos dicen, no, si nosotros tenemos un proceso de evaluación del desempeño, pero dedicamos una energía tremenda por hacerlo realidad, ¿no? Yo creo que una cosa es hacerlo y otra hacerlo bien. Vale. Entonces yo creo que hacerlo lo hacemos y oportunidades de mejora de hacerlo mejor también tenemos. Te diría que las dos cosas, ¿no? Nosotros hacemos mucho seguimiento y eso es parte del trabajo de mi equipo, de escucha de los empleados, y cuando hacemos cada proceso de check-in, como he llamado antes, hacemos seguimiento y análisis de cuál ha sido el sentimiento de los empleados con respecto a eso y les preguntamos, oye, ¿has tenido conversaciones sobre tu desarrollo? Vamos viendo las oportunidades que vemos y las que los empleados nos dicen para intentar seguir mejorando los procesos. O sea que una de las cosas que tendríamos es procesos más establecidos, muchísimo más conocidos y mejor desplegados, ¿no? Sí. En ese sentido. Yo diría que esa es una parte. Te voy a señalar otra que tiene que ver con, quizás un poco también con los temas que están más en el centro de la gestión de las personas en Estados Unidos, que es la diversidad, equidad e inclusión. O sea, ahora mismo, durante años, es un tema que está muy puesto dentro de las estrategias de las compañías y es un tema muy relevante porque el sesgo, esto que se llama el sesgo involuntario inconsciente, es un tema que es lo primero que digamos que es fundacional para cualquier persona que va a liderar personas. O sea, que dices que dentro de los favoritismos una de las cosas que influye es los sesgos y el trabajo de la diversidad. Puede llegar a influir. O sea, que puede ser una vía de mejora. Exactamente. Una vía de poder mejorar. Yo creo que es muy importante que reconozcamos todos la parte de sesgos que tenemos, con lo cual nosotros una de las cosas que hacemos allí es dar formación sobre sesgo inconsciente. Me cuesta traducirlo. No pasa nada, puedes decirlo en inglés. No quiero decir muchas palabras en inglés. Y bueno, pero para mí eso es fundacional, ¿eh? Lo primero es darte cuenta de que los tienes, pero después tienes que hacer algo con ellos. Y aquí voy a utilizar una palabra en inglés, es esto del growth mindset. O sea, ya no es solo que te des cuenta de que lo tienes, es que tienes que actuar contra ello y no decir, no, es que no quiero cambiar, mira, es que al final es que yo soy así. Y bueno, aunque pueda que lo tenga, pues yo no, después en mis decisiones no lo tengo en cuenta. Bueno, pues hay que de verdad tenerlo en cuenta. Déjame darte algún ejemplo concreto. Mira, una de las cosas que, aparte de la formación en sesgo inconsciente, una de las cosas que hacemos en Estados Unidos es que en cada proceso de selección el manager que contrata tiene al menos que tener en su terna de candidatos una mujer y una persona de color. Y lo hacemos porque si no, la tendencia natural que tendríamos posiblemente es no tener me volví a salir una palabra en inglés, un grupo diverso de candidatos sobre los que decidir, escoger, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier ayuda que tiene para hacer esto mejor es súper importante. Oye, ¿y cómo es la transparencia relación empleado-manager, ¿no? Porque una de las cosas, tú decías antes, en España estamos más orientados a la relación y muchas veces nos cuesta mantener conversaciones difíciles con nuestro equipo, ¿no? Decirle, oye, el ser claros en, es que tienes que mejorar esto, es que esto no lo estás haciendo bien, ¿no? Vamos ahí algunas veces, pues decimos, oye, vamos con medias tintas, no se termina uno de explicar del todo, ¿no? Sí, yo creo que la claridad es muy importante y a dos niveles, ¿eh? Una es la que dices tú, es la del manager colaborador en las conversaciones que tienen, y ahí te voy a contar otra anécdota con respecto a Estados Unidos, pero hay otra que también tiene que ver con la organización, ¿eh? Cuando hablamos en las organizaciones que si tenemos meritocracia o no meritocracia, qué es lo que queremos tener, si no tiene que haber favoritismos o no, yo creo que la compañía debe dejar muy claro
un poco cuáles son las reglas del juego. Es decir, Vale. qué es lo que esperas qué es lo que esperas de la gente y qué es lo que la gente puede esperar de la compañía. Y en ese sentido es muy importante marcar o ser claro en qué es lo que esperas y después ser consistente. Porque puedes decir lo que quieras, pero al final la gente con lo que se queda es con lo que ocurre. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. Por supuesto, todos los procesos tienen que ir, como contaba antes, pues los seguimientos tienen que ir bien diseñados en base a lo que has contado que esperas, con lo cual, para mí, todos esos elementos juegan. La transparencia es parte de la claridad, es parte de tener claras las reglas del juego, pero como digo, después hay que ser consistente y explicar las decisiones que tomas y por qué las tomas. Sí, yo creo que en ese sentido es lo que nosotros siempre intentamos trasladar, ¿no? Que existe un camino virtuoso en que cuanto mejor defines los objetivos, más claros los expresas, mejor los exiges, cuanto mejor planteas la estrategia de cuidado de las personas, cuanto más las involucras, cuanto más las inspiras, cuando vas creciendo en ambos sentidos, vas acabando por tener una cultura muy sólida, ¿no? Muy basada en la confianza. Sí, y te voy a dar, me vienen a la cabeza otros ejemplos. Una cosa que hay de diferencia posiblemente entre Estados Unidos y España es que el mercado laboral es mucho más flexible, las oportunidades de movimiento dentro de las compañías y hacia otras compañías, y habéis oído hablar de la gran renuncia, de todo esto. Bueno, pues allí una de las razones por las que se da es que el mercado es mucho más flexible, hay muchas más oportunidades, la economía el año pasado, después de la parte más dura de la pandemia, se revitalizó mucho. Y una de las cosas que viendo nuestros procesos internos pensamos que teníamos que mejorar era cómo le damos feedback a los empleados cuando habían estado en un proceso de selección y al final no eran ellos los elegidos. O sea, y era una parte fundamental, pero como parte ya no solo de entender la razón, sino cómo puedes mejorar, cómo puedes estar mejor preparado para la siguiente oportunidad que te pueda venir. Y tenemos muchísimos procesos internos en una organización de 35.000 empleados en el que hay mucho movimiento. Eso solo en Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues es una parte muy importante que intentamos mejorar, que posiblemente pues no lo estamos haciendo todo lo bien que debiéramos y es uno de los lugares retos, que claro, estamos intentando mejorar más. Sí. Oye, desde la perspectiva de la responsabilidad que tienes una perspectiva muy global de la experiencia del empleado y con los colegas con los que hables, ¿qué retos crees que está en el futuro de la experiencia del empleado, ¿no? Mira, aquí voy a poner a lo mejor un matiz un poco personal, porque a mí hay dos temas que me apasionan y creo que los dos temas los tratáis bueno, creo no, seguro, lo tenéis en las preguntas de vuestra encuesta, ¿no? El primero es la consideración de la perspectiva del empleado en lo que ocurre. O sea, para mí es fundamental. La participación del empleado. La participación del empleado. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, para mí inclusión es que el empleado sienta que se le está escuchando. Total. Al final, con lo cual, tienes que tener dos partes. Una es escucharle. Total. Y la segunda parte es que conectes las decisiones que estás tomando con lo que el empleado te está diciendo. Nosotros, el NPS que estabais comentando anteriormente, tenemos una encuesta mensual en la que le preguntamos a los empleados de todo el mundo sobre la recomendación y después les preguntamos que cuál es el momento que has tenido en el mes más positivo, que tu experiencia ha sido más positiva y cuál ha sido el menos positivo del mes. Y con eso, con esa información que los managers disponen, pues hay cosas que tienen que ver con el manager, hay cosas que tienen que ver con la realización, con nuestros procesos, pues intentamos ver cuáles requieren actuación inmediata o no. Pero la segunda parte es, ok, si estoy tomando decisiones, pues lo que tengo que hacer es conectar, oye, lo que me dijiste, pues lo estoy haciendo de este modo. Una de las cosas que nos está sirviendo ahora, que en Estados Unidos hemos vuelto recientemente a las oficinas, pues es seguir un poco el sentimiento de la gente vía esa encuesta de cómo se están sintiendo al volver. Entonces, consideración de la experiencia del empleado, Fundamental. Número uno. La segunda es lo que se llama meaningful work o pues que mi trabajo tenga un sentido especial, ¿no? Que mi trabajo tenga un sentido especial. Y yo creo que esto es importante para todos y especialmente para las nuevas generaciones, por lo menos en lo que estamos viendo en nuestros análisis. Al final, el conectar, porque muchas compañías estamos trabajando en nuestro propósito estratégico, estamos intentando hablar no solo del qué hacemos y del cómo lo hacemos, sino también del por qué lo hacemos, de cuál es la razón por la que hacemos las cosas que hacemos, pero hay que conectar eso
con el propósito de cada persona. Total. Que el propósito de cada persona puede ser diferente, o las cosas que a mí me llenan de pasión a lo mejor son un poco diferentes de las tuyas. Y cómo conectar una cosa con la otra, para mí es fundamental. Antes hablaba uno de los que hablaban de la magia. Para mí hay otro punto de magia que ocurre cuando conectas de verdad lo que a ti te llena de pasión con lo que haces. Y eso también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la meritocracia. Hay momentos, y a mí me pasa en los procesos de selección cuando tengo puestos vacantes en mi grupo, que no solo me dedico a intentar entender cuál ha sido la experiencia de la persona, intento también entender cuáles son las pasiones que le mueven y ver si eso lo va a traer al puesto de trabajo. Y a lo mejor tengo una persona que tiene un desempeño excelente, que tiene un potencial para muchas cosas, pero a lo mejor para lo que yo busco en la posición, para la pasión que quiero que traiga, pues a lo mejor tengo una persona que no ha estado en el sitio donde podía desarrollar más sus fortalezas y su pasión, y que creo que en el nuevo puesto de trabajo lo puede hacer. Con lo cual, ese trabajo tiene mucho que ver con el entender a cada Fíjate, pero persona. eso que comentas requiere mucho nivel, ¿no? Porque al tener el espacio, abrir, entender la pasión que tiene esa persona, conectar esa pasión con lo que tienes que construir, o sea, es un nivel de liderazgo alto, ¿eh? Sí, y tampoco es sencillo. O sea, al final pues tienes que hacer Total. muchas entrevistas y hablar mucho, ¿no? Pero yo siempre intento pensar en que la gente al final pues se mueve. Hay gente en las organizaciones que les encanta que la pasión la encuentran con que la compañía crezca, con que le vaya bien, con que la compañía gane. Entonces, pues eso es un elemento, ¿no? Pero hay personas que en su momento de la carrera profesional pues les importa mucho su desarrollo, su crecimiento, están en ese momento que eso es lo que más les importa. Hay otra gente que les gusta estar en un equipo en el que se sientan bien, en el que sientan que pueden crecer, que se sientan parte No, y de el buen ambiente de la trabajo, de lo que tú pertenencia. dices. Hay gente que les motiva la orientación al cliente, estar cerca del cliente, que el cliente se sienta. Seguro que aquí en Hilton tienen muchísimas, la mayor parte de la gente será de ese modo. Y después hay gente que quiere darle a la sociedad, retornar a Revertir la a la sociedad, ¿no? sociedad, Total. tener un trabajo que piensan que le están dando a la sociedad algo. Bueno, intentamos indagar un poco sobre esos conceptos, ¿no? Y ver un poco cómo podemos hacer ese matching entre el propósito individual y el que tenemos como organización, que creo que también es muy bonito. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir casi despidiéndonos. Me da pena porque creo que con los ponentes que hemos estado y contigo también nos quedaríamos horas. Desde luego, el informe de María todavía es muy extenso. Recuerdo que aquel que quiera descargárselo ya se lo puede descargar. Es completamente profundo. Bueno, no sé si ya o en 2 horas, pero ya casi prácticamente se lo puede descargar. Y si no, que esté atento, ¿no? Yo no sé, Mamen, si nos puedes comentar cómo está la arena, si por vuestra parte queréis algo más, queréis preguntar algo más, comentar. Sí, sí, por aquí está muy animado y bueno, muchísimas gracias por la intervención, Enrique. Vamos a dar paso a Neus Capó, que tiene una pregunta en directo. A ver si podemos. Aquí tenemos a Neu. Muy buenas, Neu, buenos días. Estaba muy interesada, pero nosotros hablo desde PlaySpace, específicamente trabajo como talent manager en PlaySpace y en 2015 estuvimos trabajando con la organización de Great Place to Work para poder conseguir también el certificado, ¿no? Y pues en base a ello, para trabajar en el certificado aprendimos muchísimo y desde el 2015, que hace muchos años, realmente pues tenemos muchos beneficios y todos los trabajadores, digamos, todas las personas están muy contentas en la empresa, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas que es lo que habéis comentado, muchas encuestas, mucho feedback, mucha comunicación directa, tenemos toda la metodología del one-on-one implementada, pero a veces en las encuestas que estamos haciendo, recientemente, por ejemplo, siempre suele salir mucho el tema de favoritismo. Entonces, a veces intento indagar mucho más, ¿no? En ese sentido y parece un poco complicado a veces diferenciar lo que puede ser favoritismo a un poco amistad dentro del trabajo o no, o la socialización dentro del trabajo. Me ha gustado un poco, me ha llamado la atención la solución que has propuesto de hacer formación sobre el sesgo, digamos, inconsciente, pero también tengo la duda de si esa formación luego ayuda, digamos, a las personas a percibir diferentemente, de manera diferente el favoritismo. No,
al final todo vuelve a lo, y no, quizás no lo hemos hablado, lo habéis hablado en el anterior panel, ¿no? De cuál creo que es el elemento más importante al final de que todo esto vaya bien, que son los líderes de las organizaciones. Al final, en cualquier análisis, seguro que vosotros cuando hacéis correlaciones en vuestra encuesta veis que las partes que correlacionan más con el engagement tienen que ver con las preguntas relacionadas con los líderes. Total. Eso es lo que vemos nosotros también. Entonces, al final es que el sistema, que lo que hacen los líderes, lo que decía antes de la consistencia, ¿no? De ser claro en lo que quieres que ocurra y que después realmente las decisiones que se toman en la compañía sea un reflejo de lo que has dicho que quieres que sea la compañía, es fundamental. Y esa consistencia para mí es lo que tendríamos que trabajar cada una de nuestras organizaciones para que al final nuestros líderes sean los máximos ejemplos de que eso pasa. Por completar a Quique, y gracias Neus, que doy fe que es una compañía, la verdad es que es súper interesante, que está en Mallorca, por favor, investigarla, PlaySpace. Es muy claro, cuando hacemos la asociación, y además nosotros lo estamos ya investigando y dándonos cuenta, cuando hacemos la asociación entre la formación y diversidad y cómo influye en favoritismos, es porque la persona cuando reconoce los sesgos que tiene, empieza a darse cuenta de cómo toma las decisiones y de cómo debería de tomar esas decisiones, ¿no? Empieza a darse cuenta de que cuando ve algo rojo, pues por así decirlo, no, sin hacer mención a qué, pues tiende a tomar una serie de decisiones. Te hace avanzar en tu conocimiento e interpretación de por qué tomas esas decisiones. Una de las claves también de los favoritismos es explicar el por qué tomas esa decisión y cuáles son las razones por las que tomas la decisión. No te puedes quedar solo en, bueno, pues he decidido que vamos a ir a China. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero cuando tú quieres hacer partícipe, como decías, Quique, ¿no? al equipo, también tienes que hacerle partícipe de los razonamientos. Porque una vez trasladas los razonamientos, estás explicando cuáles son las reglas del juego. En las decisiones importantes, cuando tú cuentas el porqué de las que las tomas, pues realmente explicas cuáles son tus reglas del juego. Sí, iba a añadir que a veces también un tema muy concreto, muy práctico que se puede hacer es involucrar a otras personas fuera de ti y de tu sesgo en los procesos que al final tienen que ver con la toma de decisiones sobre las personas. Claro. Esto es un ejemplo claro, es la evaluación del desempeño. Oye, pues no solo lo que yo opino, he estado preguntándole a las personas que trabajan contigo, a otros managers que han estado en proyectos contigo. O sea, al final que no sea una cosa que sea solo mi opinión, sino que me he tomado el tiempo de incorporar opiniones diferentes y no solo la mía. Entonces, esa es una parte. En procesos de selección, otra cosa que a veces hacemos es incorporar a managers que han tenido menos relaciones con esas personas, que pueden ser más objetivas para que te den otro punto de vista que a lo mejor, oye, tú lo pasas todo por el tamiz de tu sesgo, pues vamos a la palabra, y ellos te pueden dar un punto de vista un poco diferente al que tú tienes. Entonces, bueno, involucrar a otras personas que te puedan dar un punto de vista diferente en cualquiera de estos procesos, yo creo que enriquece mucho la decisión. Voy a darte paso, Mamen, un segundo, por si hay alguien que veas que la última pregunta, porque no quisiera desprenderme más de las 11, 12 menos 20, creo que es. Sí, sin problema. Solo tenemos a Connie Nasso que pregunta si hay algún dato a nivel de bienestar emocional de los equipos y cómo lo abordan. Sí, en el informe concretamente no vas a tener tanto dato, pero si necesitaréis, pues podríamos comentar, ¿no? El bienestar, vamos a sacar ahora, estamos haciendo un trabajo con uno de nuestros patrocinadores hablando del bienestar y en los próximos meses centraremos más un monográfico sobre la parte de bienestar. Así que de esa manera pues podréis profundizar. Estupendo, pues muchas gracias. Nada más, Jaime. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, por supuesto, muchísimas gracias. Aunque ahora comentaré alguna de las conclusiones. Muchísimas gracias, Quique, por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme. Gracias, Jaime.